Ya apáguenle ahí, no, ya va a empezar. Espérate, yo te digo. ¿Cuántos minutos?
Tu micrófono, Iván. Tu micrófono, Iván. Iván. Tu micrófono. Invito a que busquen en sus Biblias el libro de Lucas y vamos a buscar el capítulo 24 y vamos a leer los versículos 45 y 46. Lucas 24, 45 y 46. Y para todos los hermanos que cumplieron años en esta semana, y estos hermanos son Jesús Degollado León y Rosalba Guevara Hernández. Reciban un fuerte abrazo de todos los hermanos de la Congregación Emanuel. Que Dios les siga bendiciendo abundantemente como hasta ahora. Y espero que se la hayan pasado muy bien en compañía de sus familiares, en donde quiera que hayan estado. Les mandamos un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Los avisos que tenemos para el día de hoy, les estoy recordando que el miércoles 14 de abril tenemos nuestro culto de oración por videoconferencia a través de Zoom a las 6 de la tarde. Y además se transmitirá en vivo por YouTube. Así es de que, hermano, nos daría mucho gusto verlos conectados este miércoles a las 6 de la tarde en nuestro culto de oración. Es muy bueno que estemos orando los unos por los otros y los esperamos el miércoles a las 6 de la tarde. Y el jueves 15 de abril los esperamos también a nuestra reflexión bíblica en tiempos de COVID-19 por Facebook y YouTube. Y les pido de favor que lo compartan con todas las personas que puedan de sus contactos para que pues ellos también puedan ver nuestros cultos, nuestras oraciones. Así es de que recuerden, hermanos, este miércoles 14 los invito a nuestro culto de oración a las 6 de la tarde por Zoom y el jueves 15 a las 7 de la tarde tendremos nuestra reflexión bíblica en tiempos de COVID por Facebook y por YouTube. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por otro nuevo día que tú nos permites abrir los ojos y respirar. Y te pedimos, Padre, que recibas este culto, que lo hacemos para ti, para exaltar y alabar tu santo nombre. Que este culto suba como una ofrenda hasta el estrado de tus pies. Y Padre, recíbelo y quita todas las imperfecciones. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, alabemos al Señor con las alabanzas de este día. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Cristo, nombre glorioso. Señor glorioso.
cabrían los libros que se habrán de escribir. Hay momentos. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás, Señor. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás, Señor. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Siempre llevar tu cruz, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Al débil proteger, Señor. Al pobre defender, Señor. Tu reino proclamar, Señor. Y no mirar atrás. Al débil proteger, Señor. Al pobre defender, Señor. Tu reino proclamar, Señor, y no
Hermanos, les invito que busquen en sus Biblias el libro de Primera de Corintios y vamos a leer en el capítulo 15 y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Primera de Corintios 15, del 1 al 11. Y la palabra del Señor dice así: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Hermanos, es tiempo de escuchar el mensaje de este día. Y el mensaje llega por título: se nos apareció en el camino. Por favor, estar muy atentos con el pastor Sergio. Buenos días, estimados hermanos y hermanas que nos están acompañando por estas redes sociales. Estamos aquí nuevamente para compartir de la palabra del Señor. Hemos pasado ya de lo que es la Semana Santa, la semana más importante para la vida de los cristianos, y pues es el momento para hacer una reflexión de lo que nos ha legado precisamente esta Semana Santa. Y quiero que pensemos un poquito en lo que ha ocurrido. La resurrección es la culminación de la Semana Santa, y la resurrección nos está llevando precisamente al centro mismo de la fe cristiana. Cuando Pablo fue solemnemente juzgado ante los dirigentes judíos, el apóstol resumió los cargos que se le estaban imputando, porque de esta manera, hablando de la esperanza que había en él, y él mencionó que él creía en la resurrección de los muertos. Y vean cómo lo señala ahí en Hechos 23:6. Pablo, sabiendo que unos de ellos eran saduceos y otros demás fariseos, exclamó en el consejo: hermanos, yo soy fariseo de pura cepa, me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Y, ¿saben? Esta es la seguridad que este hombre tenía ahora, después de haber sido perseguidor de la iglesia. Ahora, precisamente ante sus mismos compañeros,
aquellos que fueron sus compañeros probablemente de estudios ahí en la escuela rabínica, eran fariseos, lo habían conocido toda la vida, sus familiares, sus vecinos, que antes lo habían visto como una persona tal vez ejemplar, porque estaba persiguiendo a los cristianos que habían surgido después de que Jesús se decía que había resucitado. Pero ahora se levanta como el líder, se levanta como el predicador. Lo acusan precisamente porque él se declara cristiano y lleva ya varios años sirviendo, trabajando y dando testimonio de esto. En el tiempo de Pablo, casi todo el mundo tenía una concepción sobrenatural del mundo, que esto alentaba de alguna manera una creencia en la vida después de la muerte. La mayoría de los griegos y los romanos no veían pues ningún problema en pensar en el tiempo futuro, pero sí en una resurrección corporal. En las culturas modernas, influenciadas por el escepticismo producto de nuestro tiempo moderno, tiempo de ilustración, pues comparten esa misma concepción. ¿Cómo es posible que lo sobrenatural, que Jesús haya realmente resucitado? No hay evidencias históricas, nadie ha resucitado. Entonces, ¿cómo podemos saber realmente que esto es una realidad? Y durante 21 siglos, el cristianismo, todos los hombres y mujeres que hemos creído en Jesucristo, declaramos que Jesucristo mismo, resucitado, se nos apareció en el camino. Y de esto es lo que queremos hablar esta mañana. Y vamos a cerrar nuestros ojos para pedirle al Señor que nos guíe en el entendimiento de su palabra. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad nuevamente de acercarnos a tu mensaje sagrado. Y te rogamos, Padre, que nos ayudes a comprender la importancia, lo que representa para nosotros el que tú hayas resucitado a tu Hijo y que Él reine y que esté sentado a la diestra tuya e interceda por cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre, porque tu palabra nos da testimonio de que Jesús se levantó con todo poder de la tumba. Así que, Padre, permite que podamos valorar esta enseñanza y que no solamente la valoremos, sino que la podamos utilizar para el extendimiento de tu reino, pues sin resurrección lo que hacemos no tendría ningún sentido. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, con este mensaje iniciamos un breve recorrido sobre la enseñanza que nos deja Primera de Corintios 15, que es el pasaje base de del mensaje, de los siguientes 4 mensajes, el de hoy, por la tarde también, y el próximo domingo, porque para Pablo y para los cristianos, la resurrección es el punto central de nuestra fe. Y a esta breve serie, le hemos llamado la locura de la resurrección, porque tomamos ahí las palabras mismas del apóstol Pablo. Para los que no creen, para los que no conocen del Señor, la resurrección es precisamente una locura. No es un mensaje que podamos comprender plenamente si no es por los ojos de la fe que vienen a través del Espíritu Santo. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, él lo cita ahí en el versículo 12 y dice: como dicen algunos de ustedes que no hay resurrección. ¿Sí? Y esta es la pregunta probablemente que está respondiendo en todo este capítulo. Si ustedes no, era sumamente importante que los corintios entendieran el significado. Casi seguro que esta negación de la resurrección por parte de los corintios no suponía una negación de la vida después de la muerte, que era una creencia prácticamente universal en el mundo antiguo. Los que estos corintios disputaban era probablemente la doctrina judía y cristiana de una resurrección corporal, posicionándose a favor de una creencia más cercana a la idea griega que limitaba la vida tras la muerte a una inmortalidad incorpórea, es decir, sin cuerpo, una inmortalidad del alma.
Y veamos cómo lo dice el escritor sagrado ahí en primera de Timoteo. Segunda de Timoteo 2, 17 y 18, que dice: este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Y ustedes podrán entender entonces esto que está ocurriendo ahí. Nuestra traducción dice que se extiende como el cáncer, aunque el cáncer en estos tiempos no era conocido, pero sí la palabra que aparece ahí es gangrena, ¿sí? Y se refiere a esa enfermedad que se dispersa rápidamente por el cuerpo y que puede ser fulminante, que puede llevarlos a la muerte. Ustedes han visto tal vez a una persona gangrenada, ulcerada, que rápidamente puede perder la vida. Así que esta metáfora recalca el peligro insidioso de la enseñanza falsa porque ataca y consume la vida de aquellos que han creído en la resurrección de Jesucristo. Así que tenemos que tener mucho cuidado y por eso Pablo se preocupa tanto en ubicar correctamente lo que se entiende por resurrección. Y por eso vamos a tomar este tiempo como congregación para hablar de las repercusiones, de la importancia de ello. La Semana Mayor no tiene ningún significado si la resurrección no es algo evidente, real, concreto, que podemos anunciar a nuestro alrededor. Así que veamos cómo sigue hablando Primera de Corintios, dice de esta manera. En el versículo 2 del capítulo 15. Mediante este evangelio son salvos y se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Y de esta forma Pablo está diciendo, este mensaje que comparto es un mensaje que transforma la vida. Y si esto no ha ocurrido en la vida de los creyentes, vano es precisamente nuestra predicación, nuestra enseñanza, no tiene ningún sentido. Así que Pablo comienza recordándoles a los corintios que ya les había enseñado precisamente esto, que la resurrección es el centro. Pero ahora, con de alguna manera, tono irónico, les dice, les hago saber, les recuerdo la importancia de esta enseñanza. Y está utilizando un lenguaje que en los tiempos bíblicos, en los tiempos en los que surge el Nuevo Testamento, se refiere al conocimiento. Así que les dice, ustedes ya lo conocen, ya están conscientes, ya han comprendido lo que significa la resurrección. En estos que son los primeros versículos, el 1 y 2, subraya algo que va a aparecer reiteradamente en todo el capítulo 15. Sin la doctrina de la resurrección corporal, nuestra enseñanza como iglesia no tiene ningún sentido. No vale la pena arriesgar. Hay que hacer mejor otras cosas porque la resurrección es lo que le da sentido a nuestra fe y esperanza cristiana. Sin embargo, eso fue lo que habían creído cuando se hicieron cristianos. Habían creído en que Jesús corporalmente había resucitado, pues lo había demostrado con la realidad de la fe y su perseverancia hasta el fin. Pero después algo pasó, ¿sí? Vino una enseñanza errónea y se dejaron seducir. Lo que el mundo decía a su alrededor de que era imposible tener una fe en algo que pues es irracional, es decir, que regresemos a la vida de forma corporal, que era lo que pasaba en ese mundo griego. Así que Pablo dice, si no crees en esto, vana es tu esperanza, estás tomando a la ligera, estás meditando de una forma irreflexible lo que es la centralidad de la fe cristiana. Podríamos decir que lo que hemos creído es algo más que creer en este mundo y que no tiene trascendencia. Y entonces pues hay que olvidarlo. Cuidado
con esto. ¿Qué es lo que enseñamos como cristianos? Enseñamos que Cristo resucitó y la resurrección de los muertos es la nueva vida que estamos enseñando. Ahora, comparto el siguiente versículo 3 y 4. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y notemos esta centralidad que pone el apóstol Pablo en las Escrituras. Sí, las Escrituras y la historia son los testigos de la resurrección. Pablo se había hecho cristiano y había revisado las doctrinas básicas de la resurrección. Él una y otra vez va a dar testimonio de esto, que cuando él conoció de Jesucristo en el encuentro, cuando le salió al paso allá en el camino a Damasco, cuando él iba a enfrentar y destruir a aquellos predicadores de la resurrección, a los primeros cristianos, Jesús se le aparece resucitado y él cae a los pies. Y entonces, a partir de esa experiencia, él regresa a todas sus enseñanzas como fariseo, como judío que era, y encuentra que estas son una verdad. Él, antes de poder conocer a Jesucristo, él no lo conoció en vida, y antes de que pudiera él tener un encuentro con Pedro y Jacobo, que en ese momento pues lo veían a Pablo como una amenaza, como enemigo. Claro que no le querían dar ni la cara porque sabían que Pablo era capaz de llevarlos a los tribunales o de enviarlos a la muerte. Entonces, él primero comprende a través de la lectura de las Escrituras, después de que Jesús se le apareció en el camino, que esto es real. Y posteriormente, Pedro y Juan, testigos de la resurrección, hablan con él y le enriquecen este entendimiento de que Jesús realmente había resucitado. De eso da testimonio Gálatas 1, del 18 al 24, para que lo puedan buscar con calma. La antigua tradición contenida, sin duda, con referencia a la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, esto fue el contenido básico de la enseñanza de los primeros cristianos. Jesús murió, Jesús fue sepultado y Jesús resucitó. Y esta es la noticia que salieron a compartir desde el primer día de la resurrección. Su inclusión en este pasaje es muy significativo. Cristo murió. Y, ¿saben? Había en aquellos tiempos un grupo de cristianos, se llamaban los docetas, que creían que Cristo era solamente un humano en apariencia. Si hubieran vivido en este tiempo, hubieran dicho que era una realidad virtual, que era un holograma, que parecía como un ser humano, pero que realmente no lo era. De esa manera decían que el que murió en la cruz, pues no era realmente el mismo Hijo de Dios. Pero nuestra primera afirmación que aparece desde los primeros días de la predicación es que Cristo murió. Había testigos que ponían nombre que fue llevado a los tribunales y fue un hombre que murió. Y luego, que muriera por nuestros pecados. Esta es una gran afirmación. Es la expiación. Paga por nuestros pecados, por la deuda que teníamos tú y yo. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y esto es lo que las Escrituras dan testimonio, tanto en el Isaías capítulo 52 y 53, cuando hablan del siervo sufriente. Antes no lo entendían, ni los también estuvo en un sepulcro. Y saben, para los cristianos tenemos un sepulcro vacío. A diferencia del resto de las religiones, del resto de las sociedades que tienen una tumba donde ir a venerar a sus muertos, nosotros tenemos una tumba vacía. Cuando se habla y dicen el santo sepulcro, es una tumba vacía.
Y este es el contenido del antiguo credo cristiano, que se integra aquí, que Jesús ya no está en esa tumba. Él resucitó. Así que estas son las grandes afirmaciones que aparecen aquí y que tenemos que mantener vivas. 5 al 7, que les comparto. Dicen así: y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos, y probablemente Pablo los debe haber conocido a esas 500 personas, bueno, no sabemos si a los 500, pero sí a una gran mayoría de los que estuvieron y que estaban vivas en aquel momento, se le apareció a él. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Como a veces ocurre entre los hermanos. De repente un hermano despunta, se vuelve una persona importante, es un deportista afamado, es una persona influyente, destaca en los estudios y sus hermanos lo ven así como, bueno, y este era el que jugaba con nosotros, parecía que no iba a avanzar mucho y se quedan sorprendidos. Y entonces esto mismo debe haber sido lo que pasó en el caso de Jacobo. Él mismo no creía en su hermano. Durante el tiempo en el que él vivió, convivió, crecieron juntos, se vieron en la casa, y después cuando Jesús mismo empezó a predicar, él no creía en él. Pero Primera de Corintios nos da testimonio, porque Pablo conoció a Jacobo, lo ve después como un líder de la iglesia, como un hombre valeroso, como un hombre que estaba entregado a la causa de Jesucristo, convencido plenamente de que su hermano resucitado, transformado, se le había aparecido y lo había llamado para que compartiera también el evangelio como lo hacían los otros discípulos. Y saben, este es el testimonio que tenemos. El libro de Hechos nos da clara evidencia de esto. La epístola de Santiago se dice que fue escrita precisamente por el medio hermano de Jesús. Primera de Corintios 15:8 dice: y por último, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Aquí es Pablo, el que está hablando. Se creía que después de su ascensión, que marcó probablemente el final de las apariciones de Jesús como resucitado, pues que ya no iba a haber otra más. Pero Pablo, persiguiendo a la iglesia, queriéndola destruir, recibe esta bendición de parte de Dios. Se le aparece en el camino a Damasco. Y él ahora utiliza esta frase aquí: yo soy como un nacido fuera de tiempo. Nuestra traducción Reina Valera utiliza la palabra aborto, pero el aborto es un nacido prematuro que prácticamente no llega a vivir. Y más bien la idea que encontramos aquí es alguien que fuera de tiempo, cuando ya no era el momento, cuando ya había cesado, Jesús ya estaba en los cielos ascendido. Bueno, pues Jesús se me apareció a mí. Y después él puede compartir esto con Jacobo, con Pedro y con los demás discípulos. Y de esta manera Pablo dice: yo también comparto esta experiencia. Yo era un hombre terrible contra el cristianismo, pero el Señor se me apareció. Así que al mencionar la aparición de Jesús a estas dos personas, Pablo por un lado, él mismo dando testimonio, y Jacobo, Pablo refuta la opinión de que las apariciones no fueron sino proyecciones de individuos que habían invertido tanto tiempo en Cristo y por lo tanto se les hacía inconcebible que se hubiera acabado todo. Y entonces tenían una especie de alucinaciones. Pero tanto Jacobo como el mismo Pablo eran al contrario, eran enemigos a muerte del cristianismo. No le creyó Jacobo en vida a Jesús y Pablo quería acabar con esto. Pero Pablo y Jacobo
que eran indiferentes a la persona de Jesucristo. Ellos no creían en Él, pero un día se les apareció resucitado en el camino. Se les puso enfrente y ellos cayeron rendidos a sus pies y lo declararon su Señor y Salvador. Y a partir de este encuentro, sus vidas fueron transformadas para convertirse en predicadores de la resurrección de Cristo. Y ahora te hago esta pregunta. ¿En qué momento de tu vida Jesucristo se te apareció en el camino? Porque tú y yo, todos iniciamos sin creer. Decíamos algunos tal vez que el cristianismo era cosa de locos. Decíamos que no tenía poder, que no iba a pasar nada. ¿En qué momento de tu vida realmente se te apareció? ¿Y qué ocurrió después de ese encuentro? Jacobo y Pablo se convirtieron en predicadores. Yo creo que después del encuentro que tuvo Jesús contigo, dejaste alguna adicción, dejaste un mal comportamiento, tuviste esperanza en tu vida, cambió tu destino, te volviste cristiano, tu vida de familia, tu vida personal volvieron a cobrar sentido, hubo restauración, hubo salud, hubo esperanza en el porvenir. Bueno, y después de eso, ¿qué pasó? ¿Estarás dispuesto como Pablo y Jacobo a dar testimonio de esa nueva fe? ¿A contarle a tus vecinos, a tus amigos, de que el Señor cambió tu vida, tu historia para siempre? Porque cuando vemos a los primeros cristianos, ellos no sabían mucho de Biblia, no estuvieron todos con Jesucristo como los apóstoles, pero cada uno de ellos, por donde quiera que iban compartiendo lo que Jesús había hecho y cómo un día se les apareció en sus caminos. Así que vemos el efecto de lo que ocurrió en Pablo y de lo que ocurrió con Jacob. Vean cómo lo dice él mismo allá en Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y esta es la tercera idea que queremos dejar este día. Me tuvo amor y por eso transformó mi historia para siempre. Y sabes, el Señor nos ha tenido un amor tan grande que ha transformado para siempre nuestra historia. Ya no somos lo mismo después de haberlo encontrado en el camino de la vida. Esperamos que seamos mejores. Esperamos que su vida, por gracia, es decir, porque tuvo misericordia, porque no lo merecemos, porque nos escogió de en medio de los demás, nos sacó del montón para hacernos sus hijos e hijas privilegiados. Por eso vino Jesucristo a morir en la cruz. Así que en los versículos 9 al 11, Pablo reconoce sus limitaciones, se reconoce que fue perseguidor de la iglesia, se reconoce que era un malvado, pero ahora, convertido esa debilidad en una oportunidad, dice, doy gracias a Dios porque me da el alto privilegio de compartir este mensaje, porque Él cambió mi vida, y esta gracia me ha hecho un trabajador diligente. He dejado la pereza y ahora me esfuerzo para cosechar frutos tangibles de la nueva fe que tengo en Jesucristo. Y por eso viajaba y se esforzaba y daba testimonio y animaba a unos y a otros. Gálatas 5:6 dice, en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Y ahora, ese perseguidor de la iglesia, ese que quería destruir, ese hombre vengativo, se convirtió en un hombre amoroso, en un hombre capaz de buscar lo mejor para los demás, en un hombre predicador del evangelio y en un hombre que va a escribir precisamente en esta epístola primera de Corintios 13, ese gran himno, el amor todo lo supera. Sí, todo lo vence. Y Pablo en su vida
se convirtió en un predicador del amor de Jesucristo por todos nosotros los perdidos y de los efectos que da este amor en una vida transformada. No hay una gracia barata. No es un regalo nada más y podemos sentarnos a descansar. La gracia del Señor, que costó la sangre de Jesucristo en la cruz, nos tiene que llevar a todos nosotros a que valoremos y utilicemos esa gracia ahora para compartir del mensaje del Evangelio. La misericordia de Dios produjo en Pablo un esfuerzo más diligente por haber merecido o por no haber merecido ese favor del Señor como tú y yo. ¿Qué frutos producimos al estar conscientes de que Dios nos tuvo misericordia? El apóstol concluye este párrafo subrayando que todos los apóstoles concuerdan con el mensaje de la resurrección y que esta creencia es el inicio de toda la carrera como cristianos, de toda esta nueva vida que el Señor nos ofrece. Y para contrarrestar a quienes subestiman la debilidad y disposición a servir a Jesús, Pablo debe subrayar la crucifixión. Sí, todo vale la pena. Sin embargo, para refutar a quienes niegan una futura esperanza material para que transforma a los creyentes y toda la creación, para eso hay que subrayar la resurrección corporal de Jesús, que es algo de lo que vamos a ver en los siguientes mensajes. ¿Qué ocurre cuando la resurrección viene a nuestra vida? No es solamente esperar la vida futura, empieza a ocurrir algo ya desde nuestro presente. Pero para concluir esta mañana, hay algunas enseñanzas que surgen de esta primera parte de Primera de Corintios 15, de esta locura de la resurrección. Primero, recordemos que la atmósfera psicológica, que el ambiente que estaba en ese momento, no era favorable para hablar de una resurrección corporal. Juan 20:19 dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó: la paz sea con ustedes. Sí, el haber visto a Jesús transformó a esa gente llena de temores, a hombres y mujeres que tenían miedos de los vecinos, de los compatriotas, los transformó en hombres valientes para anunciar el Evangelio, aún con el mismo riesgo de perder la vida. Levantaron la voz para decir que Jesucristo realmente ha resucitado. Yo te pregunto, ¿realmente estás seguro de que Jesús resucitó? Si es así, entonces hay que compartir este anuncio. Hay que compartir este mensaje. A lo mejor tú me dices, ahorita estamos en el sano encierro y no podemos. Sí, tus redes sociales, vía telefónica, un mensaje y cuando se pueda en una visita. Hoy a nuestro alrededor hay muchos que dicen: es que ya no hay esperanza, es que todo es una tragedia, es que mi familiar está enfermo, ¿qué puedo hacer? Puedes compartirle que en Jesucristo hay esperanza de volver a ver a tu familiar, hay esperanza de restauración, hay esperanza de una nueva vida. Una segunda idea: sin un sepulcro genuinamente vacío, no se concibe que los cristianos hayan dado su vida. Sería una locura. Fíjense que otras religiones tienen un lugar donde venerar a sus muertos. Nosotros tenemos una tumba vacía. Y eso quiere decir que tenemos un Redentor, un Salvador, que vive, que reina y que trascendió lo que nosotros los seres humanos es nuestro mayor temor, la muerte, y nos ofrece esperanza para el futuro. Una tercera idea:
Al principio los discípulos de Jesús dejaron de adorar el sábado. Recordemos que todos ellos eran judíos. Para ellos el día más importante era el último día de la semana. Pero ahora transformaron el día más importante al primer día de la semana. Y como decíamos la semana pasada, domingo significa día del Señor. ¿Por qué habrían de estar dispuestos a abandonar nada menos que uno de los 10 mandamientos, tan fundamentales para el judaísmo, si no fuera porque realmente se había producido un acontecimiento tan trascendental, tan transformador, que es la resurrección y que los había transformado de adentro hacia afuera? La muerte y resurrección de Cristo, en el tiempo y en el espacio, como auténticos acontecimientos históricos, transformaron a ese pueblo, a esos hombres, transformaron el día de la adoración al primer día de la semana, día en el que Jesucristo resucitó. La muerte y resurrección de Cristo nos distingue, nos hace uno, pero también nos distingue contra otras religiones que afirman que tienen un sepulcro, un lugar santo, aunque hayan sido muy reconocidos sus profetas. Y hablo, por ejemplo, de Mahoma para el Islam, de José Smith para el mormonismo. Ellos tienen una tumba donde ir. Nosotros tenemos una tumba vacía y nos encontramos con Jesús donde quiera que estamos, porque Él está con nosotros. Las religiones orientales más antiguas ni siquiera requerían de la existencia real o histórica de sus fundadores para que sus creencias y sus prácticas tuvieran sentido. El cristianismo está en pie o cae con la afirmación de la resurrección de Cristo. Es posible que alguien crea en la resurrección de Jesús y no se haga cristiano, pero sin la resurrección corporal, el cristianismo se desmorona. Si se encontraran los huesos de Jesús, tal hallazgo refutaría nuestra esperanza y nuestra religión. Aquellos que promueven esta clase de ideas nunca se han puesto en las sandalias de Pablo o de numerosos cristianos y mártires que a lo largo de la historia de la Iglesia han abandonado sus hogares, su seguridad, y que han afirmado que Jesucristo vive y que reina, y pusieron su esperanza en esto. Y algunos tuvieron como recompensa el martirio, la cruz, el aislamiento o la muerte. Pero afirmaron con su vida que realmente el Señor resucitó. Yo te pregunto, ¿estarás dispuesto a imitarlo? ¿Habrá cambiado tu vida como cambió la de Pablo y la de Jacobo? Y dirás que Jesús resucitó y que por eso hay esperanza para los que están a nuestro alrededor. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra. Tú resucitaste a tu Hijo para transformar nuestra historia, para mostrarnos que hay algo nuevo para hacer, para vivir, que hay una causa que está fundamentada en las Escrituras y en la historia, y que nosotros hemos creído en este anuncio y que estamos dispuestos también a compartirlo. Te ruego, Padre, que tú nos sigas guiando a toda verdad y que nos ayudes a vivir y a anunciar este mensaje. Jesucristo vive y quiere vivir en tu vida. En el nombre de nuestro Salvador. Amén. Vamos a continuar con el culto. Hermanos, a favor de buscar en sus Biblias el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 2. Éxodo 25, 2, el cual dice así: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda
De todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Es tiempo, hermanos, de levantar las ofrendas y los diezmos. Les recuerdo que durante la alabanza que va a empezar en un momento, aparecerán los números de transferencia para que usted pueda mandar allí tanto sus diezmos como sus ofrendas. Y en el caso de que usted no lo pueda enviar por transferencia, le puede hablar al pastor o a la hermana Magda y ellos con gusto pasarán a sus casas por ellos. Adelante con la alabanza. El poder de Dios puede cambiar tu ser. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Oremos por las ofrendas, hermanos. Señor y Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres el proveedor de todo, porque hasta el día de hoy no ha faltado alimento en nuestro hogar. Te pedimos, Señor, que bendigas estas ofrendas que se han levantado en tu nombre y que las multipliques, Padre Celestial, para que sean suficientes para pagar todo lo necesario de la congregación. Te pido, Señor, por la construcción que se está llevando a cabo, que por esta pandemia tuvimos que parar, que podamos, Señor, conseguir una persona que pueda seguir realizando el trabajo. Y te pido, Señor, también por las personas que el día de hoy no pudieron ofrendar. Te pido, Señor, que los bendigas, que les des un trabajo, que les multiplique, Señor, lo que tienen, que sea suficiente, Señor, para que ellos pasen el día, pero sé proveedor también de ellos, Padre Celestial. Bendice a la hermana Magda, que es la tesorera, que administra todas las monedas, las ofrendas y los diezmos que están levantados en tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a terminar nuestro culto de esta mañana y vamos a tener un tiempo para orar. Les recuerdo que a través del WhatsApp, también del Messenger de la congregación, pueden hacernos llegar sus motivos de oración para que podamos interceder. Lo hacemos aquí en los cultos, pero también lo hacemos el miércoles en el tiempo de oración y para que podamos orar los unos por los otros desde nuestros hogares. Así que les invito a que escuchen lo que dice Marcos capítulo 11 versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias. Gracias te damos por la semana que nos has permitido vivir. Te queremos agradecer con aquellos que tuvieron la oportunidad de tomar unos días de vacaciones, los estudiantes, los maestros. Te agradecemos por esto. También te agradecemos por aquellas personas que vinieron porque
bueno, la economía también lo requiere. Te pedimos, Padre, simplemente que nos guardes de mal. Y queremos agradecerte muy particularmente con nuestros hermanos que cumplieron años esta semana que ha terminado, con Jesús degollado. Gracias, Padre, por su vida. Gracias porque lo has guardado, lo sigues sosteniendo. Te rogamos que tú sigas estando con él y le des la salud, la fortaleza para el diario vivir. En tus manos te lo ponemos juntamente con su familia. Y te queremos agradecer con nuestra hermana Rosalba. También te alabamos por su vida, porque tú la has guardado, la has sostenido. Este año que también pues tuvo que pasar por el COVID, te agradecemos, Padre, porque tú la guardaste juntamente con su familia, con sus hijos. Y te rogamos, Padre, que tú le sigas sosteniendo. Te alabamos porque también la has guardado y le has permitido ir unos días con sus papás y poder celebrar este aniversario. En tus manos la seguimos poniendo. Queremos pedirte, Padre, por nuestra hermana Pompeya Sánchez, por su salud de sus riñones. Te rogamos, Padre, por el tratamiento que está llevando y te pedimos porque este dé el resultado esperado y que no sea necesario que tenga que ser dializada. En tus manos la ponemos. Te rogamos también por Alba Sánchez, la tía de Zuleima. Esta dama está internada, tiene 3 hernias discales y requiere ser operada. Te rogamos, Padre, porque pues tú guíes a los médicos para que tomen las mejores decisiones y te pedimos, Padre, porque pronto ella pueda recibir esta atención especializada y pueda regresar a su hogar. Guárdala y sosténla. También, Padre, queremos poner en tus manos, darte gracias por la vida de José Luis Contreras, este hermano músico, que es hermano el músico de Maranata Costa Azul. Te damos gracias porque pues está saliendo adelante, ya ha salido de la etapa más crítica del COVID-19, de la neumonía que desarrolló y pues ya está en plena recuperación. Confiamos que tú le vas a dar su salud para que él pueda alabarte, seguirte sirviendo en el área musical. También te rogamos por esta amiga Paola Torner, que ella está recibiendo quimioterapia en la Ciudad de México. Pues tiene ya un cáncer en un brazo, en axila, y te pedimos, Padre, porque tengas de ella misericordia y de los resultados esperados de este tratamiento. También ponemos en tus manos la vida de la hermana Angelita Martínez. Ella es una dama también, te ha servido por muchos años y ella está recién operada de cadera. Le hicieron una reconstrucción porque tuvo una fractura y te rogamos, Padre, porque ella pueda ir sanando adecuadamente y que tú le bendigas con su salud para que ella se vuelva a poner de pie. En tus manos está, confiamos en que tú has de hacer una buena voluntad. Y te pedimos, Padre, porque esta semana regresan los estudiantes a clases, te rogamos porque tú guíes a las autoridades educativas. Se habla de que en poco tiempo podrán regresar a las aulas y te rogamos, Padre, simplemente que tú confirmes al descender los casos de contagio. Y también, Padre, te rogamos por las decisiones de nuestras autoridades locales, federales, en materia de salud, económicas. Te pedimos, Padre, porque pronto podamos ir regresando a la normalidad. En tus manos nos ponemos. Y también te rogamos, Padre, porque tanto en el estado, en el municipio, pues ha iniciado esta carrera electoral. Te rogamos, Padre, que tú nos guíes para que podamos utilizar nuestro voto de manera consciente y permitas que como sociedad, particularmente nosotros como cristianos, podamos ejercer un voto inteligente y que tú pongas a las personas que has preparado para el gobierno del municipio, del estado, Padre, que traigan bendición a nuestra sociedad guerrerense. Te pedimos pues que tú nos bendigas en las actividades de esta semana que está iniciando. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y pastoreo de su Espíritu, sea con cada uno de nosotros, nuestras familias, con esta congregación Emmanuel y con todo su pueblo, ahora y siempre. Amén. Les recordamos que continúa nuestro día de alabanza y adoración, hoy a las 6 de la tarde, también por esta misma plataforma, por Zoom. Y recuerden que se retransmite en tiempo real en YouTube. Compartan la invitación y más tarde
compartimos la transmisión diferida por Facebook en nuestro sitio de la congregación. Vamos a escuchar una última alabanza. Después de esta alabanza les invito para que podamos abrir nuestra cámara, los que estamos aquí, podamos saludar a los que nos están viendo, quien está siguiendo esta transmisión. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Yo quiero trabajar para el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la obra del Señor. Trabajar y orar en la obra del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la obra del Señor. Yo quiero cada día trabajar, esclavos del pecado, libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la obra del Señor. Trabajar y orar en la obra del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la obra del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en su poder de Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la obra del Señor. Trabajar y orar en la obra del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la obra del Señor. Vamos a saludarnos. Hola, Aurora. Hola, Hermana pastor. Lalita, ¿cómo estás? Hermana Lala, buenas. Muy bien. También Aurora. está nuestra hermana Isabel. Hola. Hola. Gustan Hermana saludarles. Isabel, buenas No, tardes. el micrófono. Abrió de momento. Buenas tardes, hermano Iván.